el día de ayer se nos quedó un tema pendiente, como otros tantos que se quedaron en el día de ayer, porque el tema de Venezuela, que sigue todavía, como decíamos, como uno de los principales puntos que se están tratando en todos los programas de televisión y sobre todo las grandes cadenas internacionales, pero aquí los noticiarios en República Dominicana también le están dando mucha cobertura a todas las reacciones que se han generado a raíz de la incursión de Estados Unidos el pasado día 3 en Caracas. Y esto va a seguir durante por lo menos toda esta semana y quién sabe si un poquito más, porque en el día de hoy surge un nuevo elemento que tensa las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que entra al escenario por la incautación de dos buques petroleros por parte de Estados Unidos en aguas internacionales, uno de ellos que había izado ya la bandera del Estado ruso. Y esto trajo una reacción del Kremlin que probablemente lo abordemos un poquito más adelante. Pero no quiero que este tema pase porque como lo dejamos pendiente en el día de ayer, y me refiero al caso de la audiencia donde se conoce el fondo de lo que fue el denominado caso Coral y el caso Coral 5G, que involucra directamente al mayor general del ejército, Adán Benoni Cáceres Silvestre, y a unos 40 oficiales y policías y militares de diferentes instituciones castrenses. Pues fíjense un par de detalles. El expediente, que es conocido en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional y que fue bautizado ya con el nombre que he señalado, Coral y Coral 5G, imputa a Franklin Antonio Maza Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto La Antigua Cruz y al coronel Rafael Núñez de Asa, entre otros, que acompañan también al general de brigada Boanerges Reyes Batista y el cabo policial Tener Flete Guzmán, hijo de la pastora Rosy Guzmán, como ustedes recordarán. En el caso del señor Boanerges, este imputado, vi en su declaración de defensa, donde él señala lo siguiente, que él recibía mensualmente 3 millones de pesos por viáticos y suma que aumentaba a 6 millones de pesos cuando realizaba viajes al extranjero. Y que de ahí él había sacado los recursos, o sea, él entiende que esos eran recursos de él, porque el Ministerio Público le preguntó, ¿de dónde usted compró tal propiedad? Bueno, de los ingresos que yo tenía. Y hasta se ríe y dice, yo tenía unos ingresos de 3 millones de pesos mensuales para viáticos. Y cuando era para afuera yo tenía 6 millones de pesos. Y yo adquirí no solo esa propiedad, ese solar, esa casa, no, yo adquirí otros con esos ingresos. O sea que los viáticos parece que eran de manera fija y personal para que él los utilizara a su mejor discreción. Se supone que debe haber un control de que, bueno, usted tiene hasta 3 millones de pesos para sus gastos, pero esos 3 millones de pesos usted tiene que justificarlo con recibos de hoteles, de operaciones, de alimentación, de transporte, de todo lo que usted tenga que justificarlo, pero eso no es un dinero que usted se lo dan, gástelo o no lo gaste, o usted se lo ahorró. Y recuerdo un viaje que hizo el doctor Joaquín Balaguer, creo que fue a Miami, a Estados Unidos, no recuerdo si exactamente a Miami, que le asignaron un dinero y Balaguer trajo de allá una relación de lo que había hecho con ese dinero y le sobraron como $1,000 y lo devolvió al Tesoro. Pero tenemos la primera manifestación de honestidad que fue con Juan Pablo Duarte. Sí. Aquella reseña que se le otorgó un dinero y Juan Pablo Duarte vino de allá con una listica
que en lo que había gastado ese dinero y devolvió lo que le había sobrado. Pues este señor parece que no. Este general del ejército, acusado del caso Coral y Coral 5G, recibía 3 millones de pesos todos los meses. Y él entendía que eso era una asignación fija para él y que de ahí él pudo haber sacado ese dinero. Pero otro planteaba la necesidad de el coronel Méndez Núñez, Núñez de Asa, que necesitaba más tiempo. Fíjense, este caso tiene más de 4 años. Sí. Fue a principio de este gobierno, el Coral y el Coral 5G, porque necesitaba preparar su defensa por las imputaciones que le hace el Ministerio Público. Pues este señor también en los tribunales, según sus abogados, no ha tenido tiempo de preparar su defensa. Las magistradas integrantes del primer tribunal llamaron la atención justamente a la defensa de los imputados en estos dos casos que se han unificado, porque, señores, de eso debió hablar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de las facilidades con que se prolongan los procesos judiciales amparados en triquiñuelas que antes se llamaban chicanas, ahora son recursos que se utilizan para dilatar el proceso. A esta hora todavía no tenemos una sentencia de primera instancia de ninguno de los casos grandes de corrupción que fueron sometidos por el Ministerio Público al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader. No tenemos la primera sentencia de primer grado y van más de 4 años de estos casos. Así de infeliz es que vemos la lucha contra la corrupción en el área judicial. Y de lenta, ¿verdad? Mire, Atahualpa, volviendo al tema de Venezuela, hay una información que salió esta mañana donde habla acerca del petróleo venezolano y dice que Estados Unidos va a controlar de forma indefinida el petróleo venezolano. Voy a permitirme leer la información. Dice el señor Chris Wright afirmó que la administración del presidente Donald Trump planea mantener un control significativo para mantener y por tiempo indefinido sobre la industria petrolera de Venezuela, incluida la supervisión directa de las ventas de su producción al mercado internacional. De ahora en adelante venderemos la producción venezolana al mercado, declaró Wright durante una conferencia. Esas declaraciones se produjeron un día de que el presidente Trump anunciara que Venezuela entregará próximamente decenas de millones de barriles a Estados Unidos y todo esto, las ganancias, según la información de la Casa Blanca, las ganancias generadas por estas ventas serán para Washington, controlará todas las ganancias. Hasta el momento no está claro bajo qué autoridad legal operaría el plan anunciado por la Casa Blanca. Para esta mañana, las autoridades de Caracas no habían emitido declaraciones públicas sobre los planes del gobierno estadounidense. Y ahí está la pregunta: ¿con qué autoridad los Estados Unidos? Con la autoridad de la fuerza, Benito. No hay que venir a ser un retórico. Y además entonces, eso es parte del pacto para dejar a Delcy ahí en la presidencia de Venezuela. Ahí quería llegar. La retórica se mantiene desde la parte venezolana, que dicen que Delcy dijo que no es cierto, que todas las decisiones del gobierno de Venezuela las toman ellos, que ninguna otra persona está tomando decisiones, pero mientras tanto ya hay diferentes versiones sobre los famosos 30 o 50 millones de barriles de petróleo que Estados Unidos dice que va a recibir. Es un petróleo que ha estado saliendo normalmente de Venezuela. Lo que se ve es que una cosa se quiere vender a lo interno de Estados Unidos y otra cosa es lo que es la realidad de lo que se ha estado planteando. Pero evidentemente que el discurso de la administración Trump hacia lo interno de Estados Unidos, es decir,
esta acción no fue en vano, esta acción es para beneficio Sí. de los Estados Unidos y del pueblo venezolano. De resultar cierto que Estados Unidos va a tener todo el control de la venta del petróleo venezolano, entonces las cosas podrían ir más allá de lo que se ha dicho desde Venezuela. Hasta ahora... Pero entonces, como usted bien dice, también es que en qué va a parar China, que tiene una gran inversión en petróleo en Venezuela, y también el mismo Rusia. O sea, la verdad, esto, como usted dice, no va a terminar tan pronto. Eso no se va a clarificar tan pronto como se quiere en la opinión pública. Eso no se puede hablar en un minuto ni en 2 minutos, porque hay muchas aristas ahí que se están generando. Miren, antes de ir a publicidad, yo quisiera que el ingeniero me haga el favor de ponerme esta imagen de la apreciación o depreciación de las monedas nacionales en América Latina durante el año 2025, recién finalizado. Fíjense en la gráfica cómo, y es lo que nos llama la atención, ha sido el desempeño o la apreciación o depreciación de la moneda nacional de los países de América Latina durante el año 2025. El guaraní, que es la moneda de Paraguay, se apreció en un 18,51%. En el peso colombiano, que había mostrado debilidad, se apreció en el año 2025 un 16%, 16,63%. El peso mexicano se apreció en un 15,65%. El peso uruguayo se apreció en un 12,84%. El real brasileño se apreció en un 12,83%. El sol peruano se apreció en un 11,24%. El peso chileno se apreció en un 10,48%. El colón, que es la moneda costarricense, se apreció en 2,62%. El quetzal, que es la moneda de Guatemala, se apreció en 0,69. El peso dominicano, que es el primer punto rojo que ustedes ven de arriba hacia abajo, se depreció en el año 2025 en 3,39%. En menos 3,39%. La lémpira hondureña, menos 3,62%. Y el peso argentino fue el que sufrió la mayor devaluación de toda América Latina, en menos 28,98%, o sea, un 29% se devaluó la moneda argentina, que es el peso argentino. Fíjense cómo una economía como la dominicana, con crecimiento, aunque no dentro del promedio, mayores ingresos por exportaciones, mayores ingresos por turismo, mayores ingresos por divisas, mayores ingresos por inversión directa extranjera. La economía no creció en lo que es nuestra tradición de un 4 más menos 5%. Y el peso se devaluó frente a el dólar, que es la moneda de referencia. Tenemos una mayor cantidad de divisas en el Banco Central, o sea, de depósitos en dólares, El en turismo. el Banco Central, en todo. En todo. En todo. Y las Entonces, remesas. lo que se entiende es una devaluación controlada dentro del proceso que se ha estado llevando desde hace tiempo. O sea, no hay un deslizamiento brusco, es un deslizamiento que está contemplado en el presupuesto, que está contemplado en lo que es el ejercicio de la autoridad monetaria, pero si usted suma a esta devaluación del peso una inflación
que aunque se mantiene dentro del rango meta, pero se llega al tope del rango meta, de más de un 4% de la inflación en este año y una devaluación de más de un 3%, entonces la situación es difícil para aquellos que tienen un salario fijo y sobre todo para aquellos que están por debajo de la canasta básica. ¿Cuál puede ser la explicación de que el peso dominicano continúe devaluándose, a menos que no sea favorecer a sectores exportadores, como es el caso de Zona Franca, y favorecer al sector turismo, sobre todo que tiene grandes privilegios? Pero esto afecta al dominicano común, al dominicano que no exporta, al dominicano que compra, que consume, que no se beneficia del turismo directamente. Y definitivamente alguien tendrá que decir por qué esta devaluación cuando todos estos países que inclusive tienen economía más pequeña que la República Dominicana, su moneda se apreció y la de nosotros se devaluó. Entonces, rápidamente, entonces hay una explicación de por qué el dólar está en... No, eso no tiene el dólar. Aquí hay un deslizamiento controlado, según las autoridades monetarias. Estamos hablando de 64. Que se proyecta para el año que viene en que podría estar alrededor, o sea, ya el año que viene. Este año podría estar hablándose de 67 por 1. Entonces, frente a lo que está pasando con monedas de otros países del área de América Latina, ¿por qué tenemos que seguir permitiendo ese deslizamiento cuando no tenemos ningún crash económico, o sea, ninguna crisis, no nos faltan divisas? En la moneda nacional, si no se aprecia, no debe depreciarse, si no se fortalece, por lo menos que no se devalúe, porque no hay razón para que esto se siga permitiendo. Está raro eso. Vamos a una pausa, regresamos en el próximo segmento.